Bueno, muy bien. Hola, ¿cómo andan? Hola, profe. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a terminar con propiedad horizontal y prehorizontalidad. Bien. La clase pasada entonces habíamos visto que la propiedad horizontal... Prendo la luz, una luz. La propiedad horizontal es un derecho real sui generis, ¿no? Y como hicimos una línea de tiempo en lo que era la propiedad horizontal desde el derecho comparado, la existencia de la propiedad horizontal del nacimiento, y el derecho nuestro, el ordenamiento jurídico nuestro. Esa línea de tiempo vimos desde el Código de Vélez a la actualidad cómo ha ido evolucionando. Lo importante es que la propiedad horizontal ya en el Código Civil y Comercial del 2015 aparece como un nuevo derecho real y así lo trata a partir del artículo 2073 y subsiguientes. Ya define, cosa que no pasaba con la 13512, ya se está definiendo la propiedad horizontal como un derecho real, no cabe duda. Entonces esta cuestión de decir cuál es la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal y demás, y esta cuestión de la Cámara de Oro que había dicho que era un derecho real armado de un dominio, condominio, u otras en el derecho comparado, si se manejaba o no como una sociedad, como un usufructo, como un condominio, con un dominio, con un usufructo sobre las partes comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenemos totalmente definido en el 2073 del Código que la propiedad horizontal es un derecho real y lo trata así. Esto no es más que la conclusión, el 2073 es la conclusión de años y años y años de discusiones doctrinarias y discusiones jurisprudenciales. Se decanta que en la codificación que el derecho real es la propiedad horizontal un derecho real, porque trata justamente cuando lo define que la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga al titular facultades de uso, goce, disposición material y jurídica sobre partes privativas y comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad y administración. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre esas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible, un todo inescindible sería. A ver, va viendo un poquito lo que pasa con la definición, vemos que las partes privativas y las comunes es un todo inescindible, y siguiendo esta cuestión de la doctrina y la jurisprudencia, de establecer que las partes comunes eran accesorias y no se podían escindir. Por eso en esto concluye categóricamente el 2073 que son no escindibles. Y un poquito haciendo referencia a lo que hablamos la clase pasada, que se hicieron aberraciones judiciales hasta no hace mucho tiempo, y seguramente se seguirán haciendo, o doctrinarias o de presentaciones de abogados, donde piden que, atento a la existencia de una deuda de un determinado departamento, edificio o consorcio, se embargue el ascensor, se embargue un cuadro, como por ejemplo el cuadro que está en el de edificio Alfar, que estuvo embargado durante mucho tiempo, que es un cuadro de un artista famoso, donde
estaba en el hall de entrada del edificio, bueno, estuvo embargado muchos años ese cuadro y peleando en tribunales si era o no embargable ese cuadro, porque era de todo el edificio del consorcio. Entonces vemos que ya las pautas están dadas más claras en lo que es la propiedad horizontal en la legislación actual. Otra de las pautas que tenemos mucho más claras es la existencia del consorcio como elemento de la propiedad horizontal, el consorcio de copropietarios, que es un sujeto de derecho. Y esto también hemos hecho la línea de tiempo y hemos visto desde la sanción de la 13512 a la actualidad cómo fue evolucionando esta cuestión doctrinaria de determinar si el consorcio de copropietarios era sujeto de derecho, no era sujeto de derecho, y si era sujeto de derecho, qué tipo de sujeto de derecho era, de capacidad amplia o capacidad restringida. Esto lo vemos claramente en el artículo 2044, que establece que el conjunto de los propietarios de unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Tiene domicilio, sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del régimen del inmueble del régimen de la propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de propietarios instrumentados en escritura pública, por resolución judicial, inscripta en el registro inmobiliario. Entonces, tenemos que ver, como les dije en la clase pasada, que la propiedad horizontal trasciende el concepto de derecho real. ¿Qué significa que trasciende el concepto de derecho real? Significa que llega a ser un instituto. ¿Por qué? Porque es un instituto que va a ser a la vida en común de los copropietarios que viven en un determinado edificio. Esos copropietarios que viven en un determinado edificio no solamente van a constituir el consorcio de copropietarios, que ya vemos que la solución es otorgarle personalidad jurídica, pese a todas estas doctrinas que hemos visto en la clase pasada, que le negaban personalidad jurídica al consorcio, ya desde discusiones doctrinarias y discusiones jurisprudenciales, y con estos fallos que trae el doctor Zanoni en los llamados fallos de la Cámara Nacional Civil Sala C de la Capital Federal, con voto del doctor Zanoni, que establecían justamente que el consorcio de copropietarios no era sujeto de derecho. Esto trajo de nuevo al tapete esta gran discusión que fue llevada en los años 90 en las jornadas de Bariloche, a determinar que para que el consorcio de copropietarios sea sujeto de derecho lo debía establecer la ley, una ley específica, y decanta en estas cuestiones ya que vimos ya más localistas en la provincia de Buenos Aires con los registros de la propiedad inmueble, que establecieron que el consorcio de copropietarios era sujeto de derecho y así debía ser tratado. Lo que hace es simplificar la cuestión cuando le otorgamos personalidad jurídica al consorcio. Ese es el gran efecto de determinar si tiene o no personalidad. Ya está, la tiene porque lo dice la ley, es claro, porque así como dice es un derecho real la propiedad horizontal, el consorcio de copropietarios es sujeto de derecho, tiene personalidad jurídica. También es claro, es como que entra la codificación del 2015 a sanear discusiones y a concluir cuál es la solución más, que más simplifique a la vida en común. ¿Por qué? Porque entendamos que la propiedad horizontal es una forma de vida, por eso se dice que es una institución, es un instituto jurídico, y es una forma de vida de la modernidad. Y es una forma de vida de la modernidad, y también, ¿qué va a hacer la propiedad horizontal? La propiedad horizontal va a integrar otros derechos reales, o va a ser parte análoga, o parte similar, o parte, ya diría, como integrando parte de otros derechos reales
que tienen esta multiplicidad de cuestiones, como la existencia del consorcio, la existencia de las asambleas, porque la forma que delibera esta pluralidad de sujetos va a ser a través de las asambleas. Estas asambleas son los órganos que deben existir, porque cualquier tipo de sujeto múltiple y donde se establecen derechos múltiples, tenemos que deliberar y decidir de una forma específica. ¿Y quién dice cómo se va a hacer esto? Justamente lo dice el código y lo dice el reglamento. El reglamento vendría a ser como una ley más específica. Por eso decimos que el reglamento tiene naturaleza contractual. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del reglamento con propiedad de administración? Es un contrato. Y es un contrato llamado plurilateral de adhesión. Un contrato que tiene normas estatutarias y tiene normas reglamentarias. ¿Qué significa esto? Significa que va a contener el reglamento distintas normas, no solamente que hagan a la convivencia, sino que hacen al propio derecho real. ¿Por qué? Porque en el reglamento el reglamento tiene normas estatutarias que son obligatorias y sine qua non no existe la propiedad horizontal. ¿Y cómo va a existir esta propiedad horizontal si no tiene reglamento? No, el reglamento justamente es parte de su propia naturaleza, integra la propia naturaleza la existencia de este reglamento. Entonces, ¿qué es lo primero que se planteaba la doctrina? El huevo o la gallina, ¿qué es primero, el reglamento o el consorcio? Bueno, partamos de la base que para que exista la propiedad horizontal tiene que existir reglamento, debe existir consorcio, debe existir asambleas, que va a ser la forma de deliberar del consorcio, debe existir la figura del administrador. El administrador también, partimos de esta, también decanta esta cuestión doctrinaria y jurisprudencial en el codificador del 2015, como vimos la clase pasada, que nos detuvimos un poco más en la evolución de todos los institutos dentro de lo que fue la ley 13512 a la actualidad. Esta línea de tiempo es importante que la sepan en el momento del examen, como lo hemos visto en la clase pasada, es decir, cada una de estas instituciones en doctrina qué pasó, en jurisprudencia qué pasó y cómo decantan en la nueva legislación. En la nueva legislación decanta justamente también que el reglamento de copropiedad y administración, ¿qué es? Es un contrato. Y esto lo dice también el código. El reglamento es un contrato, porque se planteaba qué es un contrato y qué tipo de contrato, si era un estatuto. Pero lo importante es que el reglamento no puede alterar o no puede, va a tener un plexo normativo axiomático de normas mínimas que no van a poder alterar este plexo normativo de normas de orden público que reconoce la propiedad horizontal como estandarte o primer piso para ir escalonando y subiendo en especificidad en cada edificio las cuestiones propias. ¿Qué significa esto? Significa que todos los reglamentos y todos los edificios sometidos a propiedad horizontal van a tener que tener todas estas cuestiones de las normas estatutarias. Toda propiedad horizontal, por más que sea un lote con 2 unidades funcionales, va a reconocer la existencia de todas las cuestiones que estamos hablando, o las torres de Peli que ya vamos por la tercera. Eso ya va a ser una forma específica de propiedad horizontal, más específica aún. Entonces, ¿cómo este consorcio de copropietarios va a actuar? Va a actuar a través de las asambleas. Esas asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Lo que se vincula mucho la figura del administrador con la figura de las asambleas, con la figura del consorcio. ¿Por qué? Porque todo es coetáneo y todo tiene que estar funcionando a medida que la vida consorcial va pasando. Siempre la figura del administrador va a ser muy importante,
porque ya les digo, aunque haya un edificio de 2 unidades funcionales, la figura del administrador está. Tal vez son las 2 personas titulares de las 2 unidades funcionales que funcionan como administrador, porque eso va a estar delimitado y va a estar plasmado en el reglamento de copropiedad y administración, que nos va a decir quiénes son estas personas que van a funcionar como administradores. La ley 13512 no establecía en la figura del administrador una duración, pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Fue muy importante esta cuestión también jurisprudencial y doctrinaria que fue evolucionando y fue plasmada en el nuevo Código Civil y Comercial, donde el administrador es una figura que va a ser un mandatario, no cabe lugar a dudas. Dejo reservado para la clase pasada lo que hemos hablado sobre toda la evolución y qué es lo que pasó, pero plasmamos ahora que el administrador sí o sí es un mandatario. Así que esta cuestión de Profe, cómo fue evolucionando y por qué... Sí, te escucho, Mariano. que le interrumpa. Sí, quería saber acerca de la limpo que habíamos visto la clase pasada, como para tenerlo limpio. ¿Cómo? Claro, lo que habíamos visto la clase pasada, la línea de tiempo, quería saber si se puede buscar en algún artículo o hay alguna jurisprudencia que Lo podamos de la consultar línea... como para tenerlo un poquito con mayor contenido. Claro. ¿Vos estuviste la clase pasada, Mariano? ¿No te acordás lo que hablamos del consorcio? ¿Cómo fue Sí, lo evolucionando tengo todo desde anotado. la 13? No, vos me estás preguntando bibliografía. Lo de la línea de tiempo, la línea de tiempo es una cuestión didáctica mía. Es decir, ¿qué es lo que pasa en el Código de Vélez? ¿Qué es lo que pasó con la 13512? ¿Qué es lo que pasa con la ley, la codificación del 2015? Eso es la línea de tiempo. ¿Qué Claro, pasaba en el cómo Código de desemboca en el Vélez? 2015. Estaba, Claro, claro, no estaba reconocida. 2617 estaba prohibida, menos que reconocida, prohibida. 13512 reconoce la propiedad. ¿Cómo fue evolucionando doctrinariamente? Acordémonos que tenías el consorcio de copropietarios, empezaba desde la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal, empezaba desde el Código de Vélez, la naturaleza jurídica. ¿Existía la propiedad horizontal? Existía, sí, en el derecho comparado existía, y existía antecedentes, pero Vélez la prohibió, eso es una línea de tiempo. Después la 13512, cómo trata la propiedad horizontal, y después cómo decanta en la codificación del 2015. Entonces, todos los institutos que están incorporados en la 13512, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué pasaba con el consorcio? Acordémonos que hablamos del reglamento, que es el artículo 9, que trataba al administrador como un representante. Y bueno, ¿cómo decanta? Esa es la línea de tiempo. La línea de tiempo es una cuestión didáctica, no es que vas a encontrar en una bibliografía que te va a hablar de una línea de tiempo, es una cuestión didáctica mía, para que ustedes entiendan. Pues yo se los armo hasta en un pizarrón después entonces les voy poniendo cómo va cambiando a través de los años. Pero bueno, si agarrás Mariana y de Vidal, lo vas a encontrar, si agarrás Jaito, lo vas a encontrar, Kipper, vas a encontrar todas estas cuestiones. ¿De dónde se estudian estos temas? De Mariani, de Kipper, de Hayton. Bárbaro. Gracias, Son profe. textos al alcance y claros, sí. Que tal vez la línea es como un resumen que vos te vas a hacer año por año o periodo por periodo, donde vas a ver esta cuestión de la línea de tiempo. Incluso en lo que es el consorcio de copropietarios se ve un poquito más lo que es la línea de tiempo, didácticamente hablando. ¿Por qué? Porque yo te puedo ir diciendo los años cómo fueron cambiando, que en el 79 con los fallos de Cotton con Tutugiani, perdón, eso es prehorizontalidad. En el año 79 el fallo de Zanoni, estos que hablamos de Vega Carlos con Catalinas y consorcio Alvear con Armife, cómo fue cambiando esta cuestión del concepto de la personalidad del consorcio. Entonces es como que del 79 vas al 90 con las jornadas de Bariloche, vas al 95 con las
sí, 1995 fue la consulta que se hizo del registro de la propiedad inmueble, ya es más localista, la provincia de Buenos Aires admite, ¿se acuerda que vimos ese tema de cómo fue evolucionando el consorcio de copropietarios y cómo decanta la importancia que tiene otorgarle personalidad jurídica? ¿Por qué? Porque si remato una propiedad, una propiedad sometida a un régimen de propiedad horizontal por deudas comunes, el consorcio se podía quedar con la propiedad porque compensa la deuda. ¿Y qué es lo que pasa? Si no hay consorcio, va a ser titular cada uno de los consorcistas. Si hay consorcio como sujeto de derecho, va a ser titular del consorcio. Hay una gran diferencia. Es un tema de simplificar y hacer más viable y más ágil la vida consorcial para que siga existiendo. Porque si complicamos el tema de la propiedad horizontal, complicamos la vida de los consorcistas, y pasa a ser totalmente inviable la existencia del consorcio como propiedad de la propiedad horizontal como derecho real. Y por eso son decisiones que se tienen que tomar rápido, que hay que deliberar de forma muy ágil, porque hay cuestiones que hay que salir a solucionar sí o sí, porque ustedes imagínense, nosotros estamos en una ciudad donde la propiedad horizontal, ya les digo, del año 49, pero ¿cuántos edificios hay? ¿Cómo se mantienen? ¿Qué pasa con las reparaciones? ¿Qué pasa con las construcciones? ¿Qué pasa con todo lo que es el saneamiento de los daños que pueden llegar a tener las distintas propiedades sometidas al régimen de la propiedad horizontal, como por ejemplo los edificios que están por la calle Colón, las caídas de mampostería, las caídas de los balcones, caídas de elementos que pueden llegar a perjudicar a terceros? Pasamos a vivir hasta, yo les diría, en una ciudad peligrosa si el sistema de la propiedad horizontal no se sabe mantener, o una ciudad no sabe mantener a su infraestructura. Entonces, esta cuestión también de decir, vamos a derribar casas y construir edificios, tenemos que también concientizarnos que no está bueno eso, ¿sí? Entonces, hay que conocer muy bien el sistema y hay que tratar de ponerlo en valor, porque es mucho más económico vivir en un sistema de propiedad horizontal, pero no hay que exceder, sino hay que abusar del sistema, porque nos vamos a quedar en una ciudad completamente oscura, sin luz, y seguimos construyendo edificios, torres, por ejemplo, pero podemos construir lo que se llama la propiedad tumbada, que esa propiedad tumbada, que son propiedades que en vez de ser para arriba, están tumbadas para abajo. Y eso en Mendoza, por ejemplo, hay grandes emprendimientos de distintas constructoras, donde en vez de hacer ciudades para arriba, edificios para arriba, los hacen a lo largo. Entonces, en un mismo lote, hacen distintas, como si fuese un barrio cerrado. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Ah, bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Aparece una figura también que es el Consejo de Propietarios. El Consejo de Propietarios es una figura que aparece en la propiedad horizontal, pero y que aparece como decantada. Yo tengo en el 2064 del código la existencia de Consejo de Propietarios. Acá apareció la figura. ¿Qué era lo que pasaba con la 13512? Espérenme un minutito que tengo que ver una cosa. Ahí estoy. Bueno, el Consejo sí es una figura que no hubo controversia doctrinaria en cuanto a la naturaleza jurídica, porque en la ley 3512 no existía.
El Consejo de Propietarios, o Consejo de Copropietarios, ahora se llama Consejo de Propietarios, fue una figura que se fue creando justamente, vieron eso que habrán estudiado como fuente del derecho, o fuente de instituciones jurídicas, los usos y costumbres. Lo habrán escuchado cuando vieron Civil 1, cómo se puede crear el derecho. Bueno, justamente una de las cuestiones de creación del derecho son cuando una sociedad comienza a utilizar una determinada figura durante un tiempo, ya se crea en forma jurídica. Y esta cuestión del Consejo de Copropietarios existía antes de la codificación del 2015, lo incorpora, lo trae. ¿Por qué? Porque los reglamentos antiguos no conocen la figura. Si nosotros vemos reglamentos del año 49 hasta el 60 y pico, 70, no existía la figura del Consejo de Copropietarios. Fue una creación más que jurisprudencial, una creación de usos y costumbres, porque la gente comenzó a ponerle al administrador como una figura de control. Esta figura de control fue el Consejo de Copropietarios. El Consejo de Copropietarios no era obligatorio, a no ser que lo tuviese el reglamento, que ya en los reglamentos más modernos apareció la figura, que decía: el consorcio de copropietarios elegirá en asamblea al consejo de propietarios a los fines de... Y le daba, justamente, en el reglamento le podía otorgar facultades. Ahora, cuando el consejo de copropietarios no existía en el reglamento, podía haber existido porque en alguna asamblea, de las primeras realizadas en una asamblea anual ordinaria, porque las asambleas son ordinarias o extraordinarias, las ordinarias se hacen, los reglamentos prevén cuándo y cómo se hacen. Esas asambleas ordinarias normalmente se nombraba, y estaba dentro de los puntos del día, el nombramiento del Consejo de Administración. Ese Consejo de Administración nombrado por asamblea y plasmado en acta, ¿qué era lo que pasaba? Tenía funciones, pero unas funciones delimitadas. Cuando el reglamento de copropiedad y administración en su propio... es como la partida de nacimiento el reglamento, donde si el reglamento decía se nombrará un consejo de propiedad de administración y será de 5 miembros, o 4 miembros, o 3 miembros, o normalmente es número impar, pero le daba las atribuciones, va a fiscalizar, se le mostrarán los presupuestos presentados, que se les presentará el administrador a los fines de alguna obra. Pero si no lo había determinado el reglamento, existía, por esta cuestión de los usos y costumbres, incorporado por acta hecha en asamblea, y ahí el consorcio sobrevivía, pero con el administrador y tal vez con algún consejo consultivo. Tenía más categoría de consultivo, a no ser que, reitero, que el reglamento previo al 2015, los reglamentos más modernos lo preveían, la figura del consejo, pero no la ley, no la ley. Ahora, sí, vemos que acá aparece el consejo de propietarios, y aparece con facultades, y aparece como una figura de coadministrador, a tal punto que va a ser responsable como es el administrador, es mandatario. Bueno, acá aparecen ellos con una categoría de coadministradores. La ley dice: la asamblea debe designar un consejo con las siguientes atribuciones: convocar, controlar, autorizar, dar, ejercer. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no hay consejo? Porque puede haber algunos copropietarios, y sabiendo que tenemos esta carga acá en el hombro de ser corresponsables, más de uno va a decir: no, yo no quiero. Hay consorcios que niegan, si el administrador llama, convoca una asamblea ordinaria, por ejemplo, y dice nombramiento del consejo de administración, o puede decir, ya después, una vez que se nombra, ¿qué va a hacer después?
las otras asambleas. Se va a nueva elección, o sea, es una nueva elección o un nuevo nombramiento, o se nombran los mismos. ¿Se pueden nombrar los mismos? Sí, no hay ningún problema con que sean los copropietarios en forma indefinida, pero cada asamblea hay que reelegirlos. Por una cuestión de darle oportunidad a otro que quiere intervenir, o darle oportunidad a esta persona que intervino en el consejo de salir. ¿Por qué? Porque justamente hay una gran responsabilidad en ser miembro del consejo. Sí. Entonces, escucho, ¿ahora es obligatorio Ignacio. el consejo de propietarios? No, no es obligatorio. Ah, No, no es obligatorio. No es obligatorio, porque si nadie Es quiere facultativo. intervenir, es facultativo. Pero, a ver, yo sí tengo que, si alguien me consulta de las bondades y virtudes de tener yo diría que sí, que hay que estar en el consejo, porque es el que CODA administra y es el que vigila y fiscaliza la tarea del administrador. Porque aparte, como yo les decía hoy, que es muy ágil la propiedad horizontal, hay que a veces tomar decisiones, y si son edificios de muchos copropietarios, es muy difícil tomar las decisiones, actuar como gestor de negocios, tomar una decisión urgente. Entonces, estando la figura del consejo, se vuelve la cosa más ágil. Y como el sistema tiene que sobrevivir, porque ya les digo, en el derecho a la modernidad es la forma de vivienda de la modernidad, debe existir. Bueno, vamos a hacer que sobreviva y si alguien les pregunta el día de mañana, o acompañan a alguien como tarea profesional a una asamblea y les preguntan, ¿qué hago? ¿Soy miembro del consejo? No, yo les diría que los asesoren con que sí. Es importante fiscalizar la tarea del administrador. Y hasta hoy en día hay seguros por mala praxis del administrador y seguros por mala praxis del consejo de administración. Es una tarea que hay que hacerla con responsabilidad, pero es importante que se haga. Entonces, este consejo, no se, a ver, hasta las expensas comunes van a estar integradas con las firmas de los integrantes del consejo. Fíjense lo importante que es. Si un administrador se va haciendo el oso y no cobra en debida forma las expensas o las cobra mal, es importante que el consejo vea, porque en definitiva, el que es responsable de todo es el consorcio. Porque el administrador, ¿qué es? Es un mandatario. ¿En quién deriva toda la responsabilidad tomada por el mandatario? En el consorcio, que es el mandante. Por eso, otra de las cuestiones que cambia la ley, que es muy importante, es que la figura del administrador debe ser renovada. Antes, hasta un administrador podía, como la ley no lo decía, un administrador podía pedir un daños y perjuicios por la remoción. Y hoy existe la remoción hasta sin causa. Porque es lógico que nadie se debe perpetuar como mandatario, en un cargo que no va, o que no se está conforme, no se está conforme por la tarea de desarrollo. Bueno, ¿qué más? No sé si habrán visto alguna vez ustedes un reglamento de copropiedad de administración. ¿Lo han visto? No, yo no. No han visto. Bueno, el reglamento de copropiedad de administración es una escritura. El reglamento se hace por escritura. Esta escritura, que se hace cuando nace, justamente como les dije hoy, la partida de nacimiento de la propiedad horizontal, del derecho real de propiedad horizontal. Si no hay reglamento de administración, no hay propiedad horizontal todavía.
Los fideicomisos, que son la forma antecedente del sistema de propiedad horizontal, el fideicomiso termina y normalmente justamente se hace con la escritura de atribución y el reglamento con propiedad de administración. Cuando se termina un edificio, se hace el final de obra, se presentan los planos, etcétera, etcétera, puede estar el edificio totalmente terminado y no haber reglamento, entonces todavía no tengo propiedad horizontal. Esto da la pauta que hay propiedad horizontal cuando tengo el reglamento en mano. Este reglamento integra las escrituras de propiedad de cada una unidad funcional. Integra, es parte, ya les digo, accesoria, pero no escindible, así como es todo lo que es propiedad horizontal, hace la parte privativa, la parte común, justamente la parte privativa va a ser el título que yo voy a tener sobre la unidad funcional, pero lo voy a tener integrado por el reglamento. Ese reglamento va a tener distintas especificaciones, que va a estar determinado el terreno, determinadas las unidades funcionales, determinadas las unidades complementarias, la enumeración de los bienes propios de cada edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal, la composición del patrimonio del consorcio, y acá no cabe duda entonces que el consorcio es sujeto de derecho, porque justamente el patrimonio era lo que le faltaba en esta famosa, Mariano, línea de tiempo quedado, que antes la 13512 no decía si era o no el consorcio sujeto de derecho. Porque justamente la doctrina que negaba decía que le faltaba el patrimonio. Acá está, sí, existe el patrimonio, porque puede ser hasta determinar qué es o qué deja de ser, si tiene algún bien o no, como yo le digo, alguna unidad funcional que se haya compensado por el cobro de las expensas comunes. Profe, ¿es similar al estatuto constitutivo de una sociedad, por ejemplo? ¿Algo similar sería? No. No, ok. No. Lástima, no estoy en el estudio, estoy en mi casa, pero sí, tenía justo un reglamento y no hice a tiempo a traerlo. Lo dejé arriba del escritorio porque quería mostrarles un reglamento, porque el reglamento primero y principal, ¿qué va a decir? Va a decir el consorcio de copropietarios, edificio Pirulo, cito en la calle tal, que lo primero que va a decir, ¿qué les parece a ustedes que va a decir el reglamento? Va a determinar dónde está ubicado, el domicilio, ¿no? Y cómo se llama. Normalmente va a decir el consorcio de copropietarios edificio Teodoro V, por ejemplo. Cito la calle 14 de julio, tal número. O va a decir el lugar donde quedó ubicado, que va a ser similar al nombre propio que se le da, porque va a ser el edificio Avellaneda 2075, por ejemplo. ¿Coincide? Va a coincidir nombre con domicilio, pero bueno, tiene las dos cosas, nombre y domicilio. Después va a decir el consorcio, ¿cuál va a ser la cuestión más importante que va a determinar justamente la interdependencia o la autosatisfacción de su fin? ¿Qué les parece a ustedes que va a tener que establecer un artículo del reglamento? Por ejemplo, a ver si comunes y las si me- privativas. ¿Perdón? Las partes comunes y las privativas. Eso va a ser la enumeración y después va a decir cuánto impacta cada una de las partes privativas en el todo, porque eso va a ser importante para el cobro de las expensas o para la toma de decisiones, porque el que más tiene, más decide. Ahora, si yo les digo, ¿puede existir la propiedad horizontal para una vivienda familiar donde compartamos 2 unidades funcionales en la cocina? No. Creo que no, porque son Tiene que partes aparecer la privativas. división No puede. entonces en el reglamento. ¿Cómo? Entonces en el reglamento tendría que aparecer la división, ¿o no? Más que la división, ¿qué sería eso? Si yo digo,
2 unidades funcionales en un edificio destinado a vivienda, ¿puede compartir esas 2 unidades funcionales, la A y la B, el baño? No, porque no tendría independencia Tienen que ser funcional una de la independientes. otra. Ah, bien, bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que va a decir uno de los artículos del reglamento? Que las unidades de vivienda tienen que tener independencia funcional. Las unidades funcionales y las... No, eso lo dice la ley. Lo que va a ver, el destino, ¿pueden un edificio de oficinas, los titulares de las oficinas compartir el baño? Sí. Porque sí. No, ¿nunca fueron a una oficina donde en el piso hay un baño? ¿Todo un piso y un baño? Claro, tipo consultorios y todo eso. Pueden ir a un consultorio y sí, o el office de enfermería, tal vez si es un consultorio, tienen un office de enfermería por piso, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Eso hace la independencia, para que ustedes entiendan el concepto de la dependencia funcional, es eso. Yo puedo ir a una oficina y estar en la oficina y tener que ir a un baño común, sí, sí, porque hace al destino, que es la oficina, que yo no tengo ni que vivir ahí, ni cocinarme ahí. Voy a la oficina a atender gente y a trabajar. Voy a una oficina, tengo un consultorio de fonoaudiología donde voy a trabajar, de fonoaudióloga, atiendo a los pacientes. Soy psicóloga, atiendo a mis pacientes. Soy médica, atiendo a mis pacientes. Soy abogada, atiendo a mis clientes. A ver, entonces la independencia funcional el destino hace la independencia funcional. Entonces es importante, como esta cuestión que hablamos tanto, si para que exista propiedad horizontal debe haber independencia funcional, bueno, hace al destino, y justamente el destino va a estar en el reglamento. Y este destino que está en el reglamento es importantísimo, ¿por qué? Porque también por los usos y costumbres y el silencio que vayan realizando los distintos copropietarios, ese destino se puede ir cambiando. Y se va a mantener, eso sería una norma. Vamos a suponer un edificio donde es vivienda familiar, si empieza un determinado departamento a utilizarlo como consultorio, los demás se pueden oponer. Ahora, si los demás no se oponen durante un tiempo, 10 años, por ejemplo, y dejaron que pusiera el cartel de psicólogo en la puerta, que el portero oficiara de secretario para los pacientes que abriera y cerrara la puerta, que nadie dijo nada, nadie se opuso durante más de 10 años. Si viene alguien a comprar un departamento y dice, uy, yo no sabía que había psicólogos, y veo el reglamento y dice, no, viviendo de familiar, yo no me puedo poner, porque hay ciertas cuestiones después de la convivencia propia de cada edificio que van formando como un reglamento paralelo y que se fue modificando por el transcurso del tiempo. Por eso es tan dinámica la propiedad horizontal y tenemos ese reglamento que hay que hacerlo cumplir desde el vamos. Por eso es tan importante que cada una de las personas que viva en un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal conozca el reglamento de la casa donde vive. Los reglamentos, entonces, son como una especificación de lo que es la norma reglamentaria y la norma estatutaria. Hace a la norma estatutaria decir el destino de un edificio que comparte baño, que dice es consultorio médico, no se puede convertir en propiedades familiares. Un día se me ocurre decir, bueno, no, mira, acá vamos a venir a vivir. No, no se puede, pues si no la ciudad se convertiría en un conventillo gigante. O sea que son pautas, por eso les digo, son como
pautas de convivencia, trasciende el concepto de derecho real. Porque yo no puedo hacer en mi unidad funcional lo que se me ocurra. Tengo que someterme al régimen, tengo que someterme a un sistema, y ese sometimiento va a estar dado en el reglamento. Que ese reglamento a su vez puede contener, reglamento con propiedad de administración, es una cosa que va a contener las normas estatutarias y reglamentarias, y después puede haber otro reglamento más que se llama reglamento interno, que es darle más especificidad a las pautas otorgadas en el reglamento de copropiedad de administración. Como por ejemplo, el reglamento interno tal vez especifica más todavía. La puerta de entrada va a estar cerrada con llave de 8 a 8 de la noche a 8 de la mañana. Si se pueden tener animales domésticos hasta 2 perros por unidad funcional, etcétera, etcétera, etcétera. Y después eso no tiene que controvertir el reglamento interno ni el reglamento de copropiedad de administración, y a su vez este no puede alterar lo que es la ley. Por eso es más específico y tiene una función piramidal. Primero está la ley, y después el reglamento de copropiedad de administración, y después el reglamento interno. Que no puede atentar las normas de uno contra las normas específicas contra las normas más genéricas. Bueno, después, tengo el sistema de las expensas, como forma de solventar el sistema de propiedad horizontal. ¿Cómo se solventan las partes comunes? Las partes comunes se solventan a través del cobro de las expensas comunes. Las expensas son gastos, expensas significa gasto. Comunes, ¿por qué? Porque hacen a las partes comunes. Pero pueden ser ordinarias o extraordinarias. Cuando son gastos que se hacen en forma normal, yo les diría hasta mensual, luz, gas, los gastos de encargado, el sueldo del encargado, si hay ayudante de portero, si hay los elementos de limpieza que se compran para limpiar las partes comunes, los grandes motores que existen en un edificio, que son las bombas de agua, a veces las calderas, a veces bueno, los ascensores. Todos esos gastos que hacen a la comunidad son los gastos que se denominan de expensas comunes. Esas expensas comunes a su vez se dividen en expensas ordinarias y en expensas extraordinarias. Las expensas ordinarias son los gastos que se producen ordinariamente hablando en forma cotidiana y en forma normal y decantada en forma normalmente mensual. Antes las expensas a veces en los edificios antiguos incluso hasta eran expensas semestrales, llegaban a ser en el año 49, se han visto reglamentos con expensas semestrales, después variaron a trimestrales, a bimestrales, y eso se fue variando justamente, después esa sería una norma típicamente estatutaria, la existencia de expensas, pero una norma reglamentaria, la periodicidad que se tenían que cobrar, y esa norma reglamentaria fue modificándose a través del tiempo. ¿En dónde? En las actas de asamblea, que se decía, bueno, como en 3 meses es mucho tiempo para cobrar las expensas, porque cuando cobro el gasto ya me gasté todo el dinero de nuevo para el próximo, o se duplicó por la inflación. Entonces esas expensas fueron actualizándose de la periodicidad, no la actualización, porque el reglamento de copropiedad de administración va a prever también el índice de mora, de interés por mora o interés punitorio que va a tener alguien que no paga las expensas. Pero las expensas deben ser pagadas porque si no el sistema cae.
es una de las grandes críticas que se le hace a las personas que no pagan expensas en un determinado edificio, es decir, bueno, no pagas las expensas porque no te conviene pagarlas, porque, porque cambias dólares el mes que viene, y en realidad eso es una conducta totalmente antisocial, porque hace el sistema de la propiedad horizontal es como si fuese una pequeña sociedad dentro de una sociedad más grande. Y no puede sobrevivir el sistema porque al encargado hay que pagarle, la luz común hay que pagar, el gas hay que pagarlo, la bomba de agua hay que pagarla, los gastos de jardinero hay que pagarlo. Todo hace a lo que es expensa común. Ahora, ordinaria, estos gastos periódicos que les di son todos ordinarios, pero puede haber algún gasto que sea una expensa extraordinaria. Y esas expensas extraordinarias pueden surgir de la asamblea ordinaria o de una asamblea extraordinaria convocada al efecto. Lo importante que la asamblea, que hoy un poco se los dije, debe existir lo que se llama este orden del día. El administrador convoca y el administrador da el orden del día. ¿Y convoca qué? Puede convocar a dos asambleas, ordinaria o extraordinaria, a la vez. La ordinaria es la que se hace, la que dice el reglamento que se va a hacer tal fecha. La extraordinaria no se sabe cuándo, pero puede aprovechar el administrador a plantear un tema que el Consejo de Administración, que justamente puede llegar a tener esta atribución de decir, vamos a plantear un arreglo porque se nos está cayendo la mampostería de los balcones y necesitamos arreglar esto en forma urgente, entonces viene la asamblea ordinaria. En el mes que viene vamos a aprovechar y hacemos una extraordinaria también para plantear el tema. Entonces esta convocatoria que hace el administrador debe determinar justamente en el orden del día qué es lo que se va a tratar. Y esta cuestión de decir el administrador se usaba mucho, otros temas a tratar o temas que surjan, y justamente el codificador del 2015, como les dije hoy, simplifica y avanza. Lo que hace es decir, bueno, si están todos, si todos deciden, bárbaro, no hay problema, porque no hay ningún oponente ni ningún tercero, pero si no están todos, hay que convocarla de la forma que el derecho se conozca o qué es lo que va a pasar, porque después el que no va, porque no vas, porque no te interesa si se van a cambiar las macetas del lugar, y después se termina hablando de una cuestión importante donde se tiene que solventar esa obra con el pago de expensas extraordinarias, y uno no fue porque no estaba conociendo el tema que se iba a tratar. Por eso es tan importante que en el orden del día deba estar claramente determinado todos los temas a tratar. Por eso las asambleas son ordinarias o extraordinarias dependiendo del tema a tratar. Pero las ordinarias en el reglamento están, ya dicen cuándo se hacen, cada reglamento lo establece. En cambio, la extraordinaria, como su nombre lo dice, no se puede prever en qué tiempo y demás. Pero cada reglamento prevé la forma de llamamiento a cada una de las asambleas. Entonces, tiene que ver esta cuestión de esta expensa con la asamblea, tiene mucho que ver, porque a veces normalmente las expensas extraordinarias surgen de esta deliberación que se hace en la asamblea extraordinaria, aunque a veces no. Por ejemplo, si viene Camusi y corta el gas, el suministro de gas a todo el edificio porque hay una pérdida, a veces hay que salir a solventar ese gasto con una comunicación del administrador donde dice vamos a tener que hacer una obra urgente, vamos a llamar a asamblea, pero en el mientras tanto se puede pedir una cuota de refuerzo, una cuota extraordinaria, pero después va a tener que estar refrendado justamente por esta asamblea extraordinaria, porque la asamblea, ¿qué se hace? Delibera. ¿Quién delibera? El consorcio, todos y cada uno de los que viven juntos, y delibera y debe tener una forma de ser convocada, debe tener una forma de declararse válida y una forma de decidir respecto a cada uno de los temas, que eso quién me lo va a decir cuando primero, cuándo es válida la convocatoria, cuándo es válida la deliberación
porque voy a tener, para sesionar, voy a tener que tener una mayoría necesaria, y después para deliberar voy a tener que tener otra mayoría, como si fuese el Congreso, que es la forma de deliberar los órganos consultivos, los órganos que tienen dos o más personas cuando se convoca a una asamblea. Entonces, ¿quién lo va a decir todo esto? El reglamento. El reglamento va a establecer todas las pautas. Cada uno de los reglamentos, que va a ser cada uno de los reglamentos que va a funcionar dentro de cada unión de la propiedad, de los que viven juntos o lo que hace a la propiedad horizontal. Bueno, yo los tengo que dejar porque me pusieron una clase en la otra facultad presencial, así que me tengo que ir. Pero tengo 10 minutos para que me hagan alguna pregunta si quieren, si necesitan aclarar algo del tema o demás. Algo que les haya quedado. Yo, solo una aclaración. El consejo bueno. es facultativo. Sí. La tarea principal, ¿cuál es? ¿Puede convocar asamblea? ¿Puede solicitar que se convoque asamblea? ¿Y qué hace? ¿Una tarea de fiscalización? O sea, su principal tarea es fiscalizar la tarea de los administradores, ¿no? Sí. Es el consejo lo que hace es como que coadministra, ayuda a la administradora a administrar, porque vos pensás que de año a año vos tenés la designación de un administrador. En el medio, ese administrador, si no, actuaría solo. Entonces todas las resoluciones que se tomaron en la asamblea ordinaria, las resoluciones que va a ser de año a año, este año vamos a hacer las ventanas, este año vamos a despedir al encargado, este año vamos a nombrar a otro. Entonces, todas estas cuestiones que hacen a lo que se deliberó en una asamblea, que las tiene que ejecutar el administrador como mandatario, tiene esta figura del consejo que lo ayuda a tomar la última decisión. Por ejemplo, yo hago una obra del cambio de celosías de ventanas y tengo 5 presupuestos, yo no se los paso, ya está decidida esa obra en la asamblea, pero durante todo ese año que se va a hacer la tarea, la presentación de presupuestos, quién va a hacer la obra, quién nombro, quién saco, me gusta cómo lo hacen, no me gusta cómo lo hacen, va a ser coejecutado por el Consejo. ¿Está? Pues si no, en un edificio de pocas personas, bárbaro, pero en un edificio de mucha gente, si no tendrías que estar convocando continuamente a asamblea para definir un montón de cosas. Entonces es como que los demás, a su vez, nombran como mandantes al Consejo. Es importante las asambleas, sí, No, siga. te escucho. Lo Bueno. que es muy importante en las asambleas, esta cuestión de decir, bueno, intervengo en el Consejo, es importantísimo intervenir en el Consejo. Y otra de las cosas importantes es cuando uno va a una asamblea, que se declara válida porque hay 20 personas, y bueno, son 30 copropietarios, hay 20 copropietarios, se declara válida por mayoría, se delibera, se toman las decisiones, normalmente empiezan con 20 y terminan con 2. Pero por eso, cuando empieza la asamblea, en el orden del día dice, bueno, se convoca a la asamblea, a la media hora se tiene una tolerancia de media hora, y a la media hora comienza con los presentes, por ejemplo. Se nombrará el presidente de la asamblea secretario, y después se nombrará a 2 copropietarios para que firmen el acta. Esos 2 copropietarios que firman el acta, que se nombran al principio de la asamblea, resultan ser mandatarios de todos los copropietarios que figuran en el inicio de la asamblea. Por eso, ustedes fíjense lo que es la propiedad horizontal y cómo aparecen distintas figuras. Estas figuras del mandatario, como
como contrato, es un contrato que nosotros hacemos al inicio de la asamblea diciendo, a vos te elijo para que firmes el acta. Entonces, si durante todo el término se fueron 20 y terminan deliberando que vamos a pintar el edificio de verde y firmó esa persona, vos después no podés decir que esa asamblea es inválida. Así que fíjense la importancia que tiene la propiedad horizontal y la importancia que tienen, cómo se van concatenando todas las instituciones jurídicas dentro de esta gran institución jurídica que es la propiedad horizontal. ¿Sí? ¿Algo más, Mariano? Sí, profe, quería hacer una consulta. Los mismos miembros, o sea, en el consorcio de propietarios, los miembros tienen que ser sí o sí los titulares de derecho de dominio de cada unidad funcional. Sí. Bien. Pues, sí. Y a su vez son los mismos que forman parte de la asamblea. Sí. La asamblea sí. puede ser formada por gente que sin ser titular, por ejemplo, no sé, por un locatario, puede formar la asamblea. No, el locatario sí tiene poder. Normalmente también en el orden del día se dice, bueno, podrán concurrir el titular, tenés que demostrar que sos el titular, ya el administrador tiene un listado de propietarios, normalmente piden las escrituras, o los administradores. Cuando ingresa alguien nuevo son los primeros en enterarse, porque hay que notificarle al administrador el cambio de titularidad, y lo que sí puede llegar a ser que se dé un poder, un acta poder. Se da un poder Lo mismo con a un tercero. Si suponen vos vivís en Mar del Plata y como abogado podés ir sí, como a asamblea representante de esa representando persona. un cliente bueno, sí, Claro. sí. O Lo mismo con gente que tiene el vacante algún... el departamento. Por ¿Cómo? ejemplo, vio gente que acá en Mar del Plata que tienen departamentos y durante el año capaz que no Claro. vienen a Mar del Plata. Esos dejan un Exactamente. poder directamente. Ah, bien, perfecto. Sí, Gracias. sí. Sí, dejar un poder o para esa asamblea vos vas a ser también mandatario. Si a vos te firman un poder. Entonces vos tenés que, como abogado, como profesional o como copropietario, en caso que alguien te deje, le tenés que decir que te deje por escrito dentro del orden del día qué es lo que él quiere que vos digas. Porque después que te puede decir que te excediste en el mandato. Porque Claro, votaste sí. porque sí, porque a vos te convenía, pero a él le convenía que no. Claro, Y no vos defendiste los excediéndote en el intereses. mandato le votás porque sí. Claro. ¿Sí? Claro, Bien. exactamente. La figura Bárbaro. del mandante acá está muy involucrada en lo que es la propiedad horizontal. En todo lo que vemos está. Porque acuérdense que el mandante hasta puede ser tácito. ¿Mm? Bueno, ¿está? ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Si no, ya los voy dejando. No, profe, gracias. Bueno. ¿Van bien con la materia? Sí, ahí vamos. Bueno, ya nos veremos. A algunos le tomé examen yo, pero a Jano no lo veo que está ahí, pero no lo escuché nunca. Y le tomé examen. Creo que Jano, ahí está. A mí también. ¿Cómo te va? Somos poquitos. Son poquitos, quedaron pocos, sí. Bueno, hasta la próxima, chicos. Chao, La nos vemos. próxima Chao, profe. terminamos el tema y vemos prehorizontalidad. Chao. Gracias. Chao.